ustedes muy buenas tardes, apreciados participantes de la asignatura de Derecho Penal Internacional. Esta clase, como les he indicado, a través con porque me han llamado, es una clase que es asincrónica, ya que estaba establecida para el día de mañana, pero la voy a dejar instalada hoy, a objeto de que el día lunes a primera hora ustedes la tengan en la plataforma. Vuelvo a explicar nuevamente, por favor. Le agradezco atención, te lo puedo explicar porque ha habido ciertas confusiones. Yo a algunas personas les he explicado y ya han entendido a la perfección, pero veo que algunos todavía siguen medio enredados con la cuestión. He indicado que ya yo llevo una relación de todas las actividades que me han enviado a través de la plataforma. Todos los trabajos los he revisado. Hice algunas críticas sobre la presentación del mismo, sobre los libros que consultan y la cantidad de hojas que envían, lo cual te llama constantemente poderosa la atención de que para consultar tantos textos y mandar 3 hojas, pues no creo que sea lo prudente, y más que todo tratándose de una maestría. Y más cuando he dado parámetros que como mínimo unas 6 o 8 hojas, como mínimo, no importa que se extendan más. Dicho esto, entonces les vuelvo a explicar por hoy. Esta cuarta actividad era la que concluía el ciclo de ustedes y con lo cual se concluye. Y habíamos quedado que posteriormente ustedes para el próximo sábado iban a enviar un video donde iban a hacer un planteamiento sobre lo primero visto, la primera asignatura, sobre la segunda asignatura, la tercera asignatura y esta. Agregando, por supuesto, lo que ustedes tengan a bien analizar, a bien o que es una obligación analizar todos los trabajos que están haciendo y dar sus puntos de vista, sus planteamientos y lo que ustedes pudieran dar como unas conclusiones finales. Pero en virtud de la situación y en virtud que para hacer eso es un poco, si quiere, fastidioso y más con el problema del flujo eléctrico que existe, las ocupaciones de ustedes, entonces se estableció que el día 27, repito, el día 27 a las 3 de la tarde, yo los espero a todos los cursantes de esta asignatura de Derecho Penal Internacional acá en la sede del Instituto de Estudios Superiores, de Investigación y Posgrados y así. ¿Objeto de qué? Objeto que ese día nos reunamos, podamos presentarnos y por lo menos conocernos, porque en realidad, si conozco a dos que se han tenido la gentileza de llamar y uno que siempre está presente en los trabajos, en las clases y manda sus trabajos puntualitos, el resto los demás brillan por su ausencia. Entonces, dicho esto, el día 27 a las 3 de la tarde tendremos la actividad. ¿De qué se trata esta actividad? Ustedes van a venir, van a hacer un planteamiento sobre la primera actividad que vieron, sobre la segunda, sobre la tercera y sobre esta que vamos a terminar ahorita. Ayer alguien me llamaba para preguntarme que cómo iba a hacer con la cuarta actividad por cuanto ya la había instalado, a lo cual yo le indicaba que no entendía cómo estaba instalando una cuarta actividad en la plataforma cuando ni siquiera se había impartido. Yo personalmente no lo había dictado y ya había dado los parámetros de cómo era la evaluación, que es el 27 de este mes a las 3 de la tarde en la sede del instituto. Entonces les vuelvo a repetir, el 27 a las 3 de la tarde, nos veremos acá. Dicho esto, voy a dar inicio a la cuarta actividad de Derecho Penal Internacional. ¿Qué se iba a hablar sobre qué temas digamos hablar hoy? Vamos a hablar sobre el tema de cuáles son los delitos internacionales. Se habla de delitos internacionales porque hay una cantidad de delitos que son los que tiene que ver la Corte Penal Internacional. ¿Y cuáles son estos delitos? Por ejemplo, está el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la tortura, la violación, la prostitución o el embarazo forzado, el secuestro y la desaparición forzosa de personas y otros actos inhumanos de carácter similar que causen internacionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la humanidad y que sean reprochados por los demás países del globo terráqueo. Dicho esto, vuelvo a repetir. Los delitos internacionales son el asesinato. El asesinato es diferente al homicidio. Entonces, no les voy a explicar qué significa el asesinato y qué significa el homicidio para que ustedes, cada quien, lo investiguen el día 27, traigan algunos ejemplos sobre qué es asesinato y qué es homicidio. Hay que profundizar en el conocimiento. ¿Qué se considera un exterminio? ¿Qué se considera la esclavitud? ¿Qué se considera la tortura? Y la violación, la prostitución o el embarazo forzado, el secuestro y la desaparición forzosa de personas.
y otros actos inhumanos de caracteres similares que causen grandes consternaciones a nivel internacional y que van atentando todos estos contra la humanidad, o sea, en pocas palabras, contra los derechos humanos. ¿Qué es un delito internacional? El delito internacional es el que se encuentra clasificado dentro del género de crímenes contra la humanidad y que se pueden entender con cualquier acto cometido con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, etno, racional o religioso o de determinada persona. Ahorita les voy a explicar punto por punto. Cuando hablamos de delito internacional, es muy claro cuando nos dice que el delito internacional se encuentra clasificado dentro de los géneros de crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona es perseguida o un grupo es perseguido por su afinidad política, religiosa, o pertenecen a una etnia, o es un grupo de personas conformando una ONG o cualquier cosa de esta que guarda relación, que se aglutinan para no delinquir, sino para hacer el bien o para dar a entender sus creencias que estén marcadas dentro de lo que establece la constitución de cada país, o que formen equipos políticos o equipos deportivos, cualquier cuestión de que permita la constitución de cada país y que son perseguidos por el gobierno de turno, pues estamos en presencia de una persecución que puede conllevar a detenciones arbitrarias, a desapariciones, a torturas, a sufrimientos graves para el imputado, el detenido o los detenidos y para su propia familia. Entonces son delitos de lesa humanidad y que son establecidos como graves y que compete la investigación a la justicia penal internacional. ¿Por qué se dice que es un delito de delito internacional? Porque se encuentra ya clasificado dentro de lo que le acabo de explicar a ustedes y que se generan como unos crímenes que van en contra de la humanidad, que violentan los derechos humanos y que cualquier acto cometido con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional de personas o internacional, pues es objeto de la persecución por la Corte Penal Internacional. Ejemplo, los países que vulneran los derechos humanos de determinado grupo o determinadas personas, ya sea porque manifiestan, ya sea porque participan en grupos políticos, ya sea porque participan en grupos de protesta, que está establecido entre las normas constitucionales de todos los países, está permitida la protesta. Pero desgraciadamente pareciera que algunos políticos de turno, algunos gobernantes, no les gusta que le proteste por su ineficacia, por inoperancia, por su corrupción, por su forma de administrar un país, y entonces solamente atentan contra los derechos humanos sin importarle el daño que le causen a sus connacionales que están mostrando una insatisfacción por su forma de gobernar, por su forma de actuar, y entonces estas personas se van a ver sometidas a una investigación por la Corte Penal Internacional. Nosotros actualmente llevamos ante la Corte Penal Internacional Penal la investigación, se lleva una investigación, digo nosotros porque formo parte de la sociedad venezolana, se lleva unas investigaciones sobre algunos delitos de lesa humanidad que son producto de detenciones arbitrarias, de torturas, de fallecimiento de determinadas personas en cautiverio o detenidos, para explicarle mejor, y que está desplazamiento forzado, sacarlo de su hábitat, destruir sus viviendas, marcar las viviendas como en el tiempo nazi, porque tienen que salir de allí. Todas esas cuestiones están siendo investigadas y ya está el proceso en la Corte Penal Internacional. Entonces Venezuela está haciendo este proceso de investigaciones. ¿Por qué? Porque la Corte Penal Internacional considera que el grupo de personas que fueron allí a formar las respectivas denuncias, que son ciento y tantos casos que están investigando la Corte, entonces pues el Estado como tal tiene que colocar sus abogados para que lo defiendan, allí está el fiscal para que haga la acusación, está también con sus fiscales auxiliares, están los defensores de las víctimas, que van allí junto con unos familiares de los que ya fallecieron, los que no han fallecido, pero fueron víctimas de tortura, de violaciones y todas las cuestiones, y están en un proceso que está comenzando ya a despejarse y que allí se van a sacar unas conclusiones donde si hay imputación, pues se las harán y si hay que detenerlos, pues los van a detener a los que pudieran estar involucrados en este tipo de delitos. Hasta la fecha, pues
según lo que se sigue por las redes sociales, según lo que uno ve en directo, porque eso lo están transmitiendo directamente, eh, Venezuela como tal, pues, si se quiere, no ha hecho una defensa holgada, satisfactoria, que pueda arrojar luces a futuro, por cuanto ha sido un poco, si se quiere, parca la defensa que han llevado. Cuando hablamos de los delitos de lesa humanidad, pues muy clara la palabra lo dice, delitos de lesa humanidad, que puede definirse como a los asesinatos, los exterminios, la esclavitud, las deportaciones o cualquier acto inhumano contra una población civil basada en razones raciales, políticas o religiosas, sean o no violaciones de las leyes internas de los estatutos en que se haya cometido los crímenes. No sé si ustedes recordarán, hace unos años, muchas personas en lo que era parte de la frontera del Táchira fueron mandados a desalojar por un gobernador de turno y los sacó de sus casas y le marcó las casas para tener una supervisión, a objeto de que estas personas no volvieran a retornar al territorio nacional y ocuparan nuevamente las viviendas que bastante sacrificio les había costado tenerlas. Entonces, aparte que eso es una arbitrariedad por un poder que tenía momentáneamente y que quizás sigue teniendo, pero eso le marcó a él para ser juzgado, para ser acusado ante la Corte Penal Internacional y no se sabe si mañana, tarde que temprano, tendrá que también rendir cuentas por eso que hizo, porque eso se llama deportación de actos inhumanos contra una población civil que estaba legalmente constituida en el territorio nacional, o cuando se permite el ingreso de grupos extremistas, de grupos guerrilleros, de grupos paramilitares para que entren a una población y atenten contra sus ciudadanos y el Estado hace caso omiso, tanto el gobernante de turno como las Fuerzas Armadas, allí también tarde que temprano serán sentenciados por la Corte Penal Internacional, porque para eso sí se Corte Penal de Derecho Internacional. ¿Cuál es el objetivo del derecho penal internacional? Pues el objetivo del derecho penal internacional es simplemente que es la rama por la cual se prohíbe cualquier categoría de conducta considerada como delito graves y regula procedimientos para la investigación y el enjuiciamiento y el castigo de estas categorías de conducta, y se considera que una persona que haya perpetrado esos delitos, pues lamentablemente tiene que ser sancionada y tiene que ser juzgada y tiene que ser penada. Y muchas veces también el Estado sale también este, pechado porque tiene que hacer indemnizaciones por el daño causado. Acá por lo menos tenemos el caso del Amparo, que sucedió hace muchísimos años, donde murieron los pescadores de manos de unos grupos militares y acudieron a la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional remitió a la Corte de Derecho Internacional de Derechos Humanos y la Corte de Derechos Humanos pues sentenció al Estado venezolano a dar una indemnización y la Corte Penal ordenó que esas personas que participaron y que fueron plenamente identificadas fueran de la apertura de juicio en el nivel nacional, aquí en su propio país, y fueran condenados. Lo cual pues pareciera que eso no surgió ningún efecto, porque más bien algunos de ellos ya han fallecido por el castigo de la justicia divina, pero no porque el Estado hizo caso omiso en aplicar la ley porque formaban parte de su tren ejecutivo. Así son las cosas, decía qué buen periodista que ya falleció. Vuelvo a repetir, los delitos violentos son el asesinato, que está una forma de homicidio que se comete con premeditación y es por lo tanto es diferente de casos de homicidio. El asesinato son lo que se comete con premeditación y que es muy diferente a los casos de homicidio. Están las violaciones, está el asalto y agresión, existen los robos de vehículos cuando son para cuestiones de emergencia, cuestiones de prestar ayuda a determinados grupos, asalto sexual y una cantidad de delitos que ya lo he mencionado anteriormente. ¿Cómo surge la justicia internacional? La Corte Internacional de Justicia fue creada en el año de 1946 por la Carta de las Naciones Unidas
y comenzó a funcionar en el año 1900, perdón, fue creada en el año 1945 y comenzó a funcionar a partir del año 1946. Está actualmente integrada por 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad cumple mandatos durante 9 años. O sea, todos estos magistrados, que son 15, que son de diferentes países, cumplen mandato durante 9 años. Llama poderosamente la atención que si bien es cierto que acá en Venezuela siempre se dice que existe esta xenofilia por parte de la parte de Perú contra los venezolanos, una de las personas acusadoras del gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional, la parte del fiscal superior, que también lleva allí la batuta en la parte acusatoria, es una ciudadana doctora de origen peruano. Entonces allí podemos apreciar que lo que se pueda pensar, lo que se puede interpretar, queda a un lado porque allí ya está cumpliendo un mandato que le confiere la Corte Penal Internacional, la Fiscalía Penal Internacional, y está cumpliendo sus funciones sin tomar en cuenta si los venezolanos están llegando allá en Cambote, si están portando mano allá, cumple sus funciones como fiscal auxiliar de la Corte Penal Internacional y está adelantando sus respectivas investigaciones. ¿Quién juzga los crímenes de lesa humanidad? Los crímenes de lesa humanidad los juzga la Corte Penal Internacional, ya también Tribunal Penal Internacional, y cuya sede está en La Haya, los de los Países Bajos de Holanda. Para que sepan ya, como Holanda, hoy en día Países Bajos, y en tribunal está en el Tribunal de La Haya, que se encarga de juzgar personas acusadas por cometer diferentes tipos de crímenes catalogados como delitos de lesa humanidad e inclusive a sancionarlos de una manera pecuniaria, de una indemnización que tengan que hacerle a los familiares de la víctima. Aquí también hay un caso que llama poderosamente la atención y sería bueno que indagara sobre esto, que es el caso de aquel muchacho que murió allí en el Guarnar, en la escuela de Cordero, un muchacho que estaba estudiando para ser guardia nacional y murió allí en una práctica de tiro. Allí se estableció que no había muerto allí como por un accidente, sino fue algo que fue premeditado para sucederlo y eso se fue a la Corte Penal Internacional, remitió a la Comisión de Derechos Humanos y allí el Estado venezolano fue sancionado y fueron penados. Sin embargo, esas personas que cometieron esos delitos, pues la cabeza principal hoy en día pues ostenta un cargo de alto rango dentro de las Fuerzas Armadas y sigue todavía allí esperando quizás mañana, pues o mañana que las cosas vuelvan a tomar un camino y que se pueda dilucidar la situación de cada quien. Ahora, estas cuestiones son los comportamientos de cada quien y que yo como docente simplemente de Derecho Penal Internacional, pues tengo que sacar a cotación algunos ejemplos que está sucediendo aquí en Venezuela para que ustedes los sirvan los puedan interpretar, los puedan analizar, así como les hablé de los casos de Ruanda, les hablé del caso de Japón y les hablé del caso de la antigua Yugoslavia. Y les puedo hablar también de tantos casos que han sucedido a nivel mundial y como también hablamos de los gobiernos de la Segunda Guerra Mundial de parte de Hitler, del grupo nazi. Entonces no me pueden molestar porque simplemente se trata de academia y de profundizar en la parte investigativa y llevar el ejemplo a los participantes para que cada quien va sacando sus respectivas funciones, sus respectivos conocimientos y puedan generar ideas para lo que están estudiando. El estatuto se denominaba el Estatuto de Roma cuando se creó este Corte Penal Internacional. Sin embargo, existieron algunos países que no firmaron, pero que fueron parte de ella, pero no firmaron en aquella oportunidad. Y en aquellas personas, aquellos países que no firmaron en aquel entonces, porque hicieron una actitud inesperada de causa común contra la firma del Estatuto de Roma, fueron Estados Unidos, Israel y China. Los gobiernos estadounidense e israelí firmaron como mera formalidad, pero nunca ratificaron el tratado. Sin embargo, ellos pues tienen cierta pertenencia allí también, y al igual que China, pero ellos no firmaron el tratado de nacimiento de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, como dije inicialmente, pues está encargada para juzgar todos los tipos de delitos que existen y ella hace un seguimiento de todo cuanto le llega allí, porque es algo que va a continuar a través del tiempo, porque es que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Puede durar 10 años, 20 años en la respectiva investigación, pero el delito no prescribe. Por lo menos les voy a dar el ejemplo de hace aproximadamente año y medio,
que era quizá la última persona que quedaba pendiente por ser detenida y que lo cometí en las clases anteriores, de un oficial nazi que fue detenido y fue llevado a, ¿cómo se dice?, deportado de Brasil y llevado a Alemania, donde fue sentenciado a pagar una cárcel y murió en cautiverio. ¿Por qué? Porque esta persona había sido acusado de delito de lesa humanidad y formó parte del grupo de militares que habían cometido todas esas atrocidades con la Segunda Guerra Mundial. Los delitos de lesa humanidad, si bien se quiere, tienen unas penas que no son bastante variables y que se habla de repente de muy pocas años de cárcel. Pero es que ellos no gozan de ningún beneficio, ellos tienen que cumplir la pena completa. Entonces podemos, por ejemplo, las personas que transportan personas para someterlas a esclavitud, porque la esclavitud no solamente era como se hacía anteriormente, que se vendían las personas como esclavos, no. La esclavitud también se da muchas veces que llevan a personas y esclavitud laboral, ¿no? Las ponen a, las ponen a, las ponen a trabajar, las ponen a trabajar y entonces resulta que esas personas pues tienen que trabajar, pero no perciben ningún salario, porque aparte de eso les detienen sus documentos de identidad y aparte de eso, pues, aparte que detienen sus documentos de identidad, entonces tienen que someterse a vivir en determinado sitio donde los ubican y tienen que prestar un servicio donde la persona que los ha llevado los tiene como esclavos para que trabajen y perciban el dinero, son las personas que lo han trasladado. Esto se está dando ahorita en boga porque existen muchas personas que están siendo desplazadas, no solamente venezolanas, sino de otras nacionalidades, y entonces llegan a determinado país y hay grupos que se encargan en un sitio exacto, por lo menos acá en Venezuela arman un grupo de personas que quieran viajar hacia Estados Unidos y entonces los contactan con los de México y allí pues pagan también una plata, toda que esa gente la pasa, igual que los colombianos, porque yo recientemente que estuve en Estados Unidos, pues tuve la oportunidad de hablar con dos personas que se vinieron huyendo de un estado para otro estado, porque quien los trasladó los tenía viviendo en un apartamento a él y a su esposa junto con otro grupo de personas. Vivían casi más de 20 personas en un apartamento de 2 habitaciones y ya tenía año y medio cancelándole una plata, todo el tiempo, todo lo que el hombre obtenía le quedaba casi para tener para los gastos personales de él y el resto todo tocaba que entregarle al grupo de personas que administran aquel apartamento, entonces es una esclavitud, pues. Y entonces esa pena ese delito, perdón, está calificado con una pena de 4 a 8 años. La violación en prisión, por ejemplo, el caso de muchas personas que son violadas dentro de la prisión, pues según estos estatutos lo están cambiando actualmente, lo están llevando a otro incremento de pena, estaba en la máxima pena que tenían 15 años y así sucesivamente una cantidad de penas. Pero eso se ha ido hoy en día incrementando. Por ejemplo, tenemos el trabajo forzoso, las servidumbres domésticas, que los tratan, simplemente los tienen para que trabajen de doméstico, pero no perciben absolutamente nada. La extracción de órganos, algunas personas tienen en cautiverio, los ponen a trabajar y como si fuera poco, de repente les está en un riñón, algunas cosas que para vender estos órganos, inclusive la persona está en vida y la someten a esas intervenciones quirúrgicas en complicidad también con algunos médicos que se prestan para esto y entonces eso también son delitos de lesa humanidad. Ahora hay algo que llama poderosamente la atención. Algunos dicen que el tráfico de drogas son delitos de lesa humanidad. Porque bien es cierto que el delito de drogas es un delito que atenta contra la sociedad, porque daña al colectivo social y genera una cantidad de problemas en el seno familiar. Una persona, un muchacho, una muchacha, una persona de cualquier tipo de edad o lo que sea estudiante o sea estudiante, cae en la droga, entonces es una carga para la familia y muchas veces esa persona se convierte en un residente de calle, una persona que deambula por la calle en un estado bastante agónico. Muchos en estos días estaba leyendo un artista famoso, un puertorriqueño, salsero, estuvo en el grupo, en el Gran Combo de Puerto Rico, estuvo en varias agrupaciones
y aparte que tenía depresión, pues era consumidor de droga y estaba un poco alejado de la familia y lo consiguieron muerto en una calle en Estados Unidos, murió. Quizás fue demasiado el consumo de droga y falleció, víctima de un infarto. Y entonces, pues fue algo que él mismo se buscó, que es que las personas que incurren en esto, pues incurren en ese delito porque son manejados, son manipulados por otro grupo de personas y están en el famoso grupo que aquellas personas califican como las mulas. Pero en el fondo hay son personas de otro nivel que son los que tienen este grupo minoritario para que hagan este tipo de delitos. Pero quienes se benefician son los que están arriba. Porque una persona que transporte droga de aquí de Venezuela para un país europeo, pues lo que va a percibir son 1.000 euros y le dan los pasajes, pero a cambio de llevar droga orgánica en el estómago o en sus partes íntimas de una mujer, y entonces le genera problemas a la salud porque al pasar algún percance con algún de esto, pues automáticamente se va a envenenar y va a fallecer. Entonces, en la Corte Penal Internacional, pues no está establecido esto como un delito de lesa humanidad, pero los países, los países lo han ido anexando ya como un delito de lesa humanidad porque se atenta contra la sociedad. Acá, por lo menos en Venezuela, la Sala Constitucional ha considerado en sentencia reiterada que los delitos de droga son delitos de lesa humanidad y que es deber del Estado proteger la colectividad de un daño social, como es la salud emocional y física de la población. Y he motivado a ello que, de confirmar con el contenido de la carta, pues lamentablemente estarán sancionados por el código que regula la ley contra drogas. Y dicho esto, pues quería nuevamente reiterarles a ustedes mi invitación para el día 27. Por favor, hemos hablado de una cantidad de cosas, porque se aprovechan los minutos rápidamente, solamente toco algunos tópicos. Ustedes pueden perfectamente indagar bien sobre todo lo que es de lesa humanidad, comprarse el código, leerlo, analizarlo, y inclusive estar pendiente de algunas cuestiones que se están desarrollando a nivel internacional y que están siendo estipulados por la Corte Penal Internacional, como el caso específico de Venezuela, como la situación que estamos viviendo en Israel, que si se está cumpliendo el derecho humano o se está violentando el derecho humano o se está violentando los derechos humanos, porque una cosa es el derecho humano internacional y otra cosa son los derechos humanos internacionales. Ojo, no se vayan a enredar con esto. Dicho esto, pues solamente me resta invitarles a que analicen bien las 4 actividades que con esta hemos completado y por favor, el día 27 cada quien tiene que quiera traer, alguien me preguntaba si podía traer láminas, que quiera traer láminas, que quiera traer material de apoyo audiovisual, pues lo puede traer perfectamente. Y yo no acostumbro enviar eso porque yo creo que a nivel de maestría pues ya no hay que estar haciendo mapas intelectuales y ya está haciendo una cantidad de cosas allí, yo no veo eso, no lo veo eso muy bien. Yo creo, y más que todo tratando de ustedes como abogados que son, tienen que aprender de oratoria y aprender a manejar bien todo sin tanto problema. Entonces yo les invito nuevamente a leer, a estudiar y a sacar sus propias conclusiones. Y vimos en la primera actividad, voy a recordar algo por acá, que tengo aquí unos papelitos que anoté para recordarles. Vimos, en una actividad hablamos sobre lo sucedido en Nuremberg, qué era eso, qué significaba eso, cuáles eran las leyes de Nuremberg, cuánto tiempo duraron estas leyes, cuál era el objetivo de estos juicios allí en esa ciudad, cuál fue el fundamento para la creación del mismo. Hablamos de eso, de los principios, hablamos sobre el contenido, bueno, hablamos de una cantidad de actividades muy importantes que ustedes tienen que saber ya porque tenemos que leer bastante. Por favor, les invito, los que no han enviado la tercera actividad, tienen que presentar una actividad que reúna las condiciones de un maestrante. Voy a repetir, la forma de presentar los trabajos deja mucho que desear y eso baja puntos. Entonces les agradezco, por favor, estar pendiente de lo más mínimo de todos estos detalles para que no caigan en problemas. Las notas referentes a la primera actividad y a la segunda actividad ya las tengo yo listas. No les he sentado porque quiero ver la exposición de todos ustedes para sacar la nota final y de esta manera que nadie va a salir perjudicado en la evaluación de la primera y la segunda actividad porque algunas fueron bastante deficientes. Entonces, por favor, a prepararse para el día 27, hacer una buena presentación de su trabajo.
Que tengan un feliz fin de semana y que el gran creador del universo guíe los pasos de usted y de toda su familia. Un gran abrazo. Muchísimas gracias por la atención.